Por favor, me dan un sí. Ah, bueno, perfecto. Acá está la señorita Joana, es la única que veo que no está entrando. Le está costando unirse. Apenas ella se suma, seguimos nosotros. Qué raro que no pueda entrar. La tengo en espera a esta chica Joana. Bueno, ya salió. Bueno, vamos a seguir porque de forma seguramente se va a unir en un minuto a otro. Dame un segundo que bajo la persiana que ya el sol está alto. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Lo primero que quiero recordarles, no sé si ya lo hablaron con Juan Pablo, pero tenemos el examen, el primer parcial el 22, que es lunes, y este, ya tenemos el lugar donde va a ser el examen. El examen va a ser en la sede de Paternal, en el barrio de Agronomía, en la sede del CBC de Paternal. Apenas tengo un poquito más de precisión y le voy a dar más datos, pero el examen sería a las 9 de la mañana del día lunes 22. Seguramente voy a ir yo, normalmente suelo ir yo, lo libero a Pablo, voy yo a dar clase, a tomar el examen. Como les dije, un examen de 4 preguntas, 2 hace Pablo, 2 hago yo. 2 de los temas de él, 2 de los temas míos. Pero lo que yo quería que supieran, sí o sí, lo más rápido posible, es el tema eh, del lugar, porque es complejo llegar a Paternal, más si alguno de ustedes vive en la zona sur. Si viene en la zona sur es un lío, si vienen de la zona sur. Así que yo les hago el comentario para que ustedes sepan y tomen las previsiones, especialmente de tiempo, ¿eh? Porque nosotros empezamos el examen a las 9:05, ¿eh? Y el examen va a durar 1 hora y nos vamos a ir al final de esa hora. Así que bueno, esto para que lo sepan. Con respecto, antes que me pregunten, con respecto a los temas míos es capítulo 2 del texto de Abel Medina. Lo dicho en clase, que la clase les sirve a ustedes como orientadoras hacia dónde voy, qué es lo que le doy más valor y más importancia. Con respecto a cómo va a ser el examen, ya lo saben, yo les he explicado que yo voy a hacer preguntas que no son ni de memoria ni de relatos, sino que son de sacar conclusiones. Y van a ser 2 preguntas sobre la unidad 2. Un poquito de constitución, tal vez, muy simplemente referencial, toda la unidad 1, más lo dado en clase. Son los temas que hay un compañero, por suerte, otro más. Así que, dicho esto, vamos a pasar a trabajar algunos temas que están pendientes, teniendo en cuenta que a mí me quedan 3 clases si contamos el día de hoy. Si contamos el día de hoy, yo tengo 3 clases con ustedes antes del examen. Así que seguramente vamos a terminar los temas.
Bueno, eh, por razones metodológicas vamos a hablar de nación. Vamos a hablar del concepto de nación. Vamos a verlo a nación en el... ¿Por qué? Porque la clase pasada, al final de la clase, ustedes y yo conversamos sobre gobierno y Estado. Yo creo que es importante añadirle a la palabra Estado, a la palabra gobierno, la palabra nación, porque están muy ligadas, porque están tremendamente relacionadas, pero claramente no son lo mismo. Ni ahí, no son lo mismo. En este no son lo mismo, es que yo quiero detenerme en el tema de nación. Noelia se fija que tiene un ruido de fondo, por favor. ¿Se fija? Gracias. ¿Dónde está Noelia? Noelia, perfecto. Acá de nuevo Joana quiere unirse, pero veo que le está costando. Ah, sí, ya está, entró. Bueno, Joana, me alegro que haya podido entrar. La cuestión es que vamos a trabajar el concepto de nación con la idea de que ustedes lo tengan en un paralelo con el concepto de Estado, con la idea de gobierno y de Estado, sepan que están relacionados. Yo, cuando me refiero a ellos, digo son primos hermanos. Primos hermanos significa mucha cercanía, mucha identidad, mucho tiempo juntos, pero no lo mismo. Entonces, lo vamos a dividir, los vamos a desmenuzar para que ustedes lo entiendan. Y además, con algo que yo creo que vale la pena que les diga, que es lo siguiente. Ustedes que quieren ser abogados en su gran mayoría o cientistas políticos, no pueden permitirse el lujo de confundir el Estado con la nación, el Estado con el gobierno con la nación. Que estén parecidos, que trabajen a veces en común, que casi tengan una existencia en la que el uno no está vinculado al otro de manera tal que parecen algo juntos, es posible. Pero esto no significa que son lo mismo, significan cosas diferentes y tenemos que tener claro ese concepto. Ustedes van a ser abogados, no pueden permitirse el lujo de confundir estas cuestiones, entre otras cosas porque la precisión de las palabras es la base de lo que ustedes van a trabajar el día de mañana. Ustedes van a trabajar esencialmente con precisión en las palabras. Entonces, a mí me interesa mucho que ustedes sepan esto y que lo tengan presente. Entonces, dicho esto, pasamos a nación. ¿Qué es nación, chicos? Bueno, lo primero es que un concepto bastante complicado de tener una definición única, tener una sola definición del concepto de nación. ¿Por qué? Porque es un concepto que está muy vinculado a cuestiones que se nos escapan, cuestiones que yo diría del sentimiento, del corazón. La nación es algo que tiene que ver con cosas que a veces nos cuesta entender, pero que tienen que ver con el amor. A veces la nación se confunde con el amor a la patria, por ejemplo. Y el amor, ustedes saben, es algo, primero, hiperpersonal. Y segundo, bueno, no es tan fácil ni de combatir ni de entender. Está, existe, me enamoré, quiero tal cosa, ya está, se terminó. Es más fuerte que uno, no entiende razones. Entonces, este concepto de nación es un concepto sociológico-cultural. Con esto quiero decir que es un concepto construido por nosotros. Es un concepto que nos deviene a nosotros del entendimiento, de nuestro razonamiento. Y es un concepto que está relacionado a una serie de cosas como, por ejemplo, que cuando yo digo nación, ¿a qué me refiero? Y bueno, en general, cuando yo digo nación, me refiero a un grupo humano que tiene una serie de características, de elementos, de cuestiones comunes, que los une, que los pega. Y en ese tener cosas en comunes, vamos a ver cuáles son las cosas, las vamos a tratar de poner en una escala dentro de lo posible, con todo lo arbitrario que puede ser hacer esto. Y estas cuestiones es importante tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque el, la vocación de estar juntos, el formamos algo en conjunto, es esencial para la construcción del Estado. No existe un Estado que no tenga un grupo de personas que tenga una identidad definida, propia.
que le permita decir soy la nación japonesa, soy la nación australiana, formamos parte de la nación china, mexicana y argentina. Es un componente esencial del Estado hoy. Todos los países del mundo que son estados tienen un grupo humano que dice yo soy ruso, yo soy japonés, yo soy norteamericano y yo soy uruguayo. ¿Por qué? Y porque tengo estas cosas en común. ¿Cuáles son estas cosas en común? Bueno, primero tengo vocación de formar parte de este lugar, de administrar, de crear. Entonces la nación es clave en la construcción del Estado. También podemos encontrar que hay lugares donde hay más de una nación, ejemplo que lo vamos a ver posteriormente. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que hacen que yo diga tengo una nación? Bueno, yo voy a tratar de marcarles a ustedes lo que considero son las cosas más importantes. Pero esta es mi mirada, chicos. Ustedes pueden coincidir o no con la mía y yo por ahí, cuando hago un mensuro y digo primero, 1, 2, 3, 4, 5, por ahí me equivoco. Así que simplemente tómenlo como algo que también tienen que elaborar ustedes. Es un concepto propio, porque es algo medio que tiene hasta una irracionalidad. Yo me hago cargo de la palabra que uso. Entonces, una de las características de un grupo humano, de un pueblo que se considera que es un pueblo nacional porque tiene cosas en común, es que ese pueblo habitó durante un tiempo determinado, que pueden ser muchos años o menos, pero un tiempo largo, un territorio determinado. Viven en un lugar determinado. Los uruguayos viven en Uruguay, aunque Uruguay haya sido proclamado país hace menos de 200 años, porque Uruguay obtiene su independencia en 1830. O sea, no tiene 200 años de Estado. El Estado uruguayo apenas tiene 200 años. Bueno, y tiene un grupo de personas que se dicen somos uruguayos. ¿Por qué? Y por esto, por esto, por esto, por esta cantidad de cosas. Y entre otras cosas, de las más valiosas, porque vivimos en esta tierra, porque queremos esta tierra, y aparece el elemento sentimiento. Quiero esto. ¿Y cómo es? Y si quiero esto. Es mío. Es mío. La plaza es mía. La pampa es mía. El mar es mío. Bueno, hay esa cosa así. Por eso que yo le adjudico esta cuestión del sentimiento, de la construcción personal y del amor, es una cosa particular. Entonces, una Es como el característica, sentido de pertenencia, ¿no, y Oscar? sí, es Al pertenencia, territorio. es pertenencia, es pertenencia. Y de ahí viene, de ahí viene inclusive patria, y de ahí viene patriotismo. ¿Qué es eso? Patria, ¿de dónde viene? De padre, es el fundante. O sea, fíjense qué importante que le doy yo. Amo a la patria, es amar al padre. Amor a la patria. Es esa pertenencia que es muchas veces inexplicable, que hace que seamos argentinos y sepamos quiénes no son argentinos. Y que uno lo siente cuando está afuera. Y es el Y, llegar al país y tener ese sentimiento. esa cosa tan extraña que es inexplicable inclusive, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo diablo funciona? Una de las formas en que funciona es así como se lo estoy planteando yo. Funciona como usted lo dice. Me voy, cuando vuelvo, digo, ay, qué bueno, volví a mi casa. Llego a Ezeiza y usted dice, mi casa. Bueno, nos pasa con frecuencia, ¿no? Y además, el concepto de nación tiene como doble característica el nos reconocemos, somos, sabemos quiénes somos los argentinos, pero también sabemos quiénes no son. Y esto es válido para todos los pueblos de la tierra. Entonces, cuando uno, digamos, cuando ese amor es equilibrado, es muy difícil que el amor sea equilibrado, cuando ese amor es equilibrado, nosotros nos reconocemos como nosotros y sabemos quiénes no son nosotros. Ahora, si yo tengo un desequilibrio, puedo llegar a creer que el nosotros es superior a todos. Lo único bueno es lo argentino, todo lo demás es una porquería. O, peor, yo soy el pueblo superior, todos los demás están abajo mío. Piense en los nazis.
y a dónde nos llevaron con el concepto de raza superior. Y ¿qué es esto? ¿Cómo es esto que uno más que otro? ¿Por qué? Bueno, lo decidieron, lo intelectualizaron, lo escribieron y lo llevaron a la práctica y armaron, hicieron lo que ya sabemos que hicieron, una barbaridad. En esa idea, en esa línea, es que el concepto es hacia adentro y hacia afuera. Soy argentino y sé quiénes no son argentinos. Bueno, de ese equilibrio dependen algunas cosas que vale la pena tener presente. Entonces, volviendo, yo les digo, ¿cuáles son las cosas que nos ayudan a construir esta cosa de nación? Bueno, una es lo territorial, el vivir en el mismo espacio. Los japoneses hace 3.000 años que viven en Japón, por supuesto, que están enterrados, tienen raíces profundas ahí. Pero nosotros tenemos menos porque somos más nuevitos. Ahora, cuando yo veo a los egipcios, cuando yo veo a los hindúes, yo estoy viendo pueblos con una tradición enorme en un territorio determinado. Entonces eso es válido para decir somos de esta tierra. Punto uno. Otra cuestión muy fuerte que hace que haya una cosa, digamos, propia, indivisible, única en algún caso, muchos casos única, es el idioma. Los daneses, que son un pueblito chiquito así de Europa, son 5 millones de tipos y son los únicos que hablan danés. El mundo tiene 7.500 millones de habitantes. Bueno, ese, no sé, 0,05% están los daneses, que son los que hablan danés. Entonces se sienten solo ellos daneses. Nosotros no somos daneses. Ellos son los daneses. Y sus vecinos saben que los que están al lado hablan holandés y los que están más al sur hablan francés. Y los que están cruzando el mar del norte, la zona báltica, hablan sueco, holandés, danés, finlandés, cada uno habla su idioma. El idioma es uno de los constituyentes más importantes de crear esto que llamamos nación. Hablar un idioma común. Si uno agarra el mapa europeo, para ir a un ejemplo, de los 44, 46 países que son los países europeos, en esos 40 y pico de países hay 35 idiomas, muy fuertes, poderosos: portugués, español, italiano, francés, inglés, alemán, para decirle idiomas con mucha trascendencia cultural. Hay idiomas más hablados por pueblos más chicos: albanés, griego, danés, sueco, finlandés. Bueno, tienen su propio idioma, su propia grafía. Los croatas. Bueno, cada uno de ellos habla su idioma, lo escribe a su manera, y esto les da una identidad. ¿Quiénes son los croatas? Los tipos que hablan el idioma croata. Como primera cuestión, viven en lo que hoy es Croacia y hablan croata, y son croatas. Ya tienen un piso de identidad que les permite entenderse y trabajar en conjunto. Ahora, si a eso le agregamos otro elemento muy fuerte, sobre todo por lo viejo y en algunos casos no tan viejo, que es el tema religioso. No tan solo vivir en un lugar desde hace miles de años, no tan solo tener un idioma en común, que lo hablamos solamente nosotros, sino que además tenemos una religión propia, estamos construyendo las bases muy sólidas de algo muy propio. Los daneses tienen iglesia propia, los griegos tienen iglesia propia, viven en Grecia desde hace 10.000 años. Han construido una sociedad, una historia, una tradición que viene desde el Monte Olimpio, pero tienen su idioma propio, su alfabeto propio, su historia, tienen una cosa muy fuerte. Los griegos, entonces, nos explicamos con los griegos y con otros de los pueblos que estamos dando como ejemplo esto de nación. Vivo en el mismo lugar, tengo religión propia, tengo idioma propio. A eso le puedo agregar algunas cosas tan poderosas como las que he citado anteriormente. Por ejemplo, la historia. Tengo una historia en común. Tengo una historia que me precede.
pueblos inclusive que ni siquiera se llamaban como nos llamamos ahora. Vuelvo al ejemplo dinamarqués. Los dinamarqueses son hijitos, vienen de los vikingos, o sea, de un pueblo que no se llamaba Dinamarca. Dinamarca es una construcción más moderna, pero ellos se reivindican en la tradición vikinga. Somos hijitos de los vikingos. Cuando uno lo ve en la cancha de fútbol, usan los cascos vikingos. Curiosamente, reivindican a los cascos vikingos. Entonces, esa historia es muy fuerte porque tenemos un lazo que nos une. Nuestros parientes pelearon las mismas batallas, murieron en el mismo lugar, defendiendo este pedazo de tierra o haciendo tropelías en otro lado. Cosas en común. Entonces, esas historias que a veces están respaldadas en hechos y otras veces son mitos o cosas que se fueron transmitiendo de generación en generación, como el caso de los griegos con la Ilíada y la Odisea, que más vale es un mito y no una realidad, les ha permitido construir una identidad común. Historia, es muy importante la historia. Lo que han dejado. Pensemos nosotros en dos ejemplos que además son vecinos. Pensemos en los egipcios. Cuando yo le pregunto a un egipcio en la calle, ¿de dónde venís? El tipo se da vuelta y me dice, vengo de las pirámides. Me marca el monumento arquitectónico más importante de la historia de la humanidad que todavía existe. Miren la tradición, desde hace 4.500 años que sus parientes construyeron la pirámide. Por supuesto que la identidad es innegable. ¿Cómo puedo negar que existe la nación egipcia si vienen nada más ni nada menos que de eso que yo estoy viendo, construido hace 4.500 años? La fuerza, la raíz que tiene eso. Extraordinario. No puedo negar eso, no puedo negar que tienen una identidad, que forman una nación. El pueblo judío, 5.700 años de tener la misma religión, un grupito así de chiquito que ha sobrevivido a tantas cosas, que ha construido un país. ¿De dónde viene su fuerza más grande? Y viene de que han mantenido la tradición religiosa durante 5.700 años. 5.700 años. Cuando yo hablo de Uruguay digo menos de 200. Y cuando hablo de los egipcios y del pueblo judío estoy refiriéndome a miles. Bueno, por supuesto que eso me da una identidad, me da una cohesión, me da mucha fuerza y además claramente podemos pensar en algo en común. ¿Qué es ese algo en común que tienen todas estas naciones? Y armaron un Estado. Decidieron decir, bueno, en este pedazo de tierra, dicen los dinamarqueses o los japoneses, vivimos nosotros, vamos a armar un país. Le van a dar un marco jurídico a algo que viene de mucho tiempo atrás. Entonces, van a empezar a consolidar estos elementos y le van a agregar este querer, que es la nación. Los que estamos acá, los que pensamos así, los que nos sentimos del mismo grupo étnico, más allá de las miles de diferencias que hay en cada sociedad, tenemos la vocación de ser los dueños de este pedazo de tierra y de tener un gobierno propio, leyes propias. Y vamos a armar esto y le vamos a llamar Argentina. O le vamos a llamar China, o le vamos a llamar España. Y así, esa es parte de. Entonces, yo tengo otro elemento, otra cuestión tremendamente fuerte, que además la podemos ver permanentemente, está vinculada a las tradiciones. Las tradiciones de cada uno de los pueblos que tienen una fuerza enorme para entender el pasado, para que formen un eslabón más de la cadena. Piensen ustedes en las tradiciones que tienen que ver con cómo nos casamos. ¿Cuáles son las ceremonias que tenemos con nuestros muertos? ¿Qué comemos, chicos? La comida es algo extraordinariamente fuerte de cada uno de los pueblos.
piensen ustedes en las cosas que significan para nosotros la comida. Casi un rito hacemos de algunas de las cosas, el asado, la empanada, el locro. Hoy, la chocotorta. No, no estoy tonteando, no. Pero hoy es nuestra, porque está hecha con el dulce de leche, que es como si fuera nuestro postre único. ¿Mm? Inentendible, uno va a otro lado y pide por dulce de leche, a veces encontrás cosas parecidas, pero el dulce de leche es como nuestro. Bueno, hoy que está ese extraordinario boom de los restaurantes étnicos en Buenos Aires y en todo el mundo, uno se da cuenta que bueno, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer sushi. Bueno, es una comida que identifica un pueblo. Vamos a comer pulpo a la gallega, ya sabemos a qué significa. Vamos a comer pasta, sabemos de dónde viene. Y vamos a comer asado y es nuestro. Y vamos a comer ceviche y lo identificamos con Perú. Y entonces el tema de la gastronomía, que parece un tema secundario, yo lo veo como un tema importante, porque ayuda a definir lo que somos. ¿Por qué somos? Y somos porque vivimos acá, porque lo queremos a fulanito. En el caso nuestro del fútbol, chicos, hoy es uno de los elementos más fuertes que tiene de identidad la Argentina, universal, porque todos saben que la Argentina, el fútbol es algo muy importante. No importa que lo sea o no, no estamos despreciando ni estamos elevando de categoría, sino que estamos tratando de ser objetivos. Es algo que atraviesa toda la sociedad argentina y posiblemente como pocas cosas sea algo unificador y totalmente puramente nuestro. Y uno lo ve cuando ve el orgullo con el que la gente sale del país con camiseta de la selección, en todos lados. Y bueno, está diciendo yo soy. Yo no veo cuando viajo tipos con las camisetas de Italia, ni de Estados Unidos, ni de Rusia. Yo solamente cuando viajo veo tipos con la camiseta argentina y de River y de Boca, o de algún otro equipo argentino. Pero es impresionante, porque es una cosa como si fuera un uniforme, así como algunos pueblos uno los identifica con determinado tipo de ropa, por ejemplo, el famoso sombrero de ala ancha mexicano. Bueno, nosotros nos identificamos porque usamos los colores de nuestra selección en la vida diaria. No es una camiseta de fútbol para ir a jugar un partido de fútbol del sábado. No, nos vestimos con la camiseta. Es como estar en camisa. Bueno, estas son cosas que a veces son inexplicables. Esa pertenencia que hablaba Noelia recién, y sí, es así. Es muy, muy, muy inexplicable. Por eso yo le dije a ustedes que esto tiene cierta dosis de irracionalidad dentro de la racionalidad y de lo importante que es. Porque ser no es una cuestión menor, no es una cuestión menor. Ser es muy importante. Pertenecer es muy importante. Porque en última instancia el concepto de nación tiene que ver con la construcción del Estado, porque es la vocación de ese grupo de nacionales para armar algo. Yo suelo decir que el concepto de nación es como si fuera una pequeña capita de dulce de leche que nos pega a todos. Estamos todos pegados con esa capita de dulce de leche, de Ushuaia a La Quiaca. Somos todos argentinos. Sabemos quiénes somos y sabemos quiénes no somos. Tenemos muchas cosas en común, lo tenemos a Messi y lo tenemos a San Martín. Fíjense ustedes que nosotros no tenemos como parte de nuestro corazón o de las cosas importantes de lo que podríamos decir qué es nuestra nación, por qué somos, no tenemos un solo virrey, no tenemos un solo rey español. Lo reconocemos, por ahí tenemos simpatía, España es amigable en todo sentido, pero nosotros somos argentinos, hemos construido, hemos armado una nación argentina post-España, cuando nacimos hijitos de España.
Esto es un fenómeno que lo vamos a ver en un minuto. Pero yo quería marcárselo. Nosotros tenemos estas cuestiones. Además, tenemos una tradición corta. No tenemos la tradición inglesa, la tradición española, la tradición china eh, o iraní, que van al fondo, que tienen cosas muy fuertes. Entonces, es importante que distingamos en cuán importante es construir la nación como un elemento que ayuda a consolidar el Estado. Todos los estados de la Tierra tienen su nación, mínimo una. Hay algunos que tienen más. El caso español, por ejemplo, en la España global que uno mira de afuera, cuando uno se acerca, uno va a ver que hay el que se siente español, pero también está el que dice, no, no soy nada español, yo soy catalán. Y el otro que dice, no, no, no soy español, yo soy vasco. Y ambos dicen, me gustaría armar un país mío. Nosotros, todos los que estamos acá, todos los catalanes, quisiéramos armar un país. Para eso tienen que tener un pedazo de tierra. Por eso, cuando comenzamos a hablar de Estado, lo primero que dijimos fue, chicos, ojo, ¿querés tener un país? Tenés que ser dueño de un pedazo de tierra. Dueño, soberano, explicamos lo que significaba la palabra. Porque sí, los catalanes viven en Cataluña y en Barcelona, pero no son un país independiente, son una parte de España. Entonces, es importante tener presente lo siguiente. Todos los estados tienen una nación adentro de sí mismo, que ayuda a la consolidación de lo que tienen. Pero también hay muchas naciones que no son estados. Si yo tengo estado, tengo nación, pero no significa que si tengo nación, tengo estado. Yo puedo tener nación sin tener estado. Los escoceses son una nación, los vascos y los catalanes son un pueblo nacional, en los términos de lo que lo estamos tratando de entender, no digo definir, de entender, pero no son un Estado. Ser un pueblo con identidad no significa que yo tengo un Estado. Si tengo un Estado, sí tengo una nación como una necesidad de consolidación de lo que tengo, de la vocación de que estamos juntos, de que trabajamos juntos. Entonces, en este punto yo les hago alguna disquisición que tiene que ver con nosotros y para que de alguna manera ustedes tratemos de verlo al tema de otra manera. Si nosotros decimos que los estados necesitan de una nación fuerte que garantice la no desintegración, que garantice la unidad territorial, y que además genere la vocación permanente de estamos juntos, construimos el Estado juntos, bancamos al gobierno, nos damos las leyes y trabajamos en común, bueno, es como una cosa natural en los estados de la actualidad. No hay un estado que no tenga esta cuestión. Ahora, ¿cuál es el momento de la aparición de los estados, de las naciones en los estados? Esto es un tema relativamente interesante que yo me adelanto un poquitito con respecto a lo que va a ser la clase que viene. Entonces yo les digo a ustedes lo siguiente para que lo tengan, para que lo vean. Los países europeos y los países asiáticos, los estados europeos y los estados asiáticos, sin excepción, tuvieron antes de ser estado la nación. Existía una nación, es decir, un pueblo integrado por una cantidad determinada de personas que vivía en un lugar determinado que formaba por sus características una nación. Tradiciones comunes, historias comunes, idiomas comunes,
religión común, mitos en común, una múltiple variedad de cuestiones que decían somos, pero no se habían organizado como Estado. Yo puedo decir que España, que Francia, que Inglaterra, que Italia, que Alemania, que Dinamarca, que Albania, que Grecia, que Hungría, que todos esos eran pueblos que tenían su identidad, eran naciones, pero no eran estados. El estatus de Estado es un estatus que empieza a funcionar a partir de mediados del 1400, cuando se empiezan a construir las primeras estructuras organizacionales que luego se van a llamar Estado. Primero las empiezan a construir, es decir, un grupo de personas guiado por un objetivo común, con un líder o varios líderes en común, arman estados. Pero primero tengo la nación. Primero construí la nación. Se creó la nación, yo les diría, en algún punto casi hasta espontáneamente, porque se fue sumando, se fue dando, y fuimos, bueno, y se armó la nación. Y luego, después que se armó esa nación, apareció España, apareció Francia, apareció Inglaterra, y le dimos nombre y se creó la estructura política en la que estaba inmerso ese grupo humano que decía, quiero ratificar la posesión de la tierra, quiero ratificar que vamos a darnos nuestras leyes, quiero ratificar de que nosotros vamos a decidir cómo, cuál y de qué forma van a ser nuestros gobernantes. Eso ocurre a partir de 1450 aproximadamente, principios de 1500, que empiezan a aparecer las primeras formas de organización de estos grupos que tenían cosas en común, que eran las naciones. Grupos humanos, cosas en común, viviendo en el mismo lugar. Los ingleses, los franceses, los españoles, que son los primeros que se construyen como estados nacionales. Y se llaman estados nacionales justamente porque precede al Estado la nación. Esto sucede, y lo podemos ver prácticamente sin poder equivocarnos, en Europa y en Asia, donde vamos a ver pueblos milenarios, largas tradiciones, que en algún momento consiguen, en general a los tiros, diría yo, con violencia, armar su país. Dice, bueno, viejo, esto es mío, acá vivo yo hace 3000 años, con este grupo de gente, se ponen de acuerdo, tienen todas las afinidades, la afinidad número uno, que es la afinidad política, de ir hacia, ¿eh? En general se arman ejércitos y consiguen apropiarse o consolidar su dominio político sobre determinado territorio y entonces arman un Estado. Pero primero tienen la nación. Bueno, ahora, si nosotros miramos a Latinoamérica, vamos a ver que el proceso es a la inversa. Vamos a ver que a pesar de la apariencia de que existía en Latinoamérica una nación muy fuerte y muy consolidada según los parámetros teóricos de los que hablamos al comienzo de la clase de hoy, vamos a ver que esto no era tan así y que en Latinoamérica va a ocurrir un proceso a la inversa de lo que sucedió en Europa. En América, primero se van a construir los estados, se van a fijar los límites, las cuestiones políticas, las reglas de juego y vamos a armar un estado y luego vamos a construir la nación. Y la nación entonces va a ser un paso, una forma de armar algo que tiene por objeto la satisfacción de un interés político. Y por lo tanto va a ser una cosa que en algún lugar tiene una pequeña dosis de forzado, una pequeña dosis de lo guié hacia. Construí algo con el poder político jugando un rol en la construcción. No es una nación nacida de la base, sino que es cupular. Ahora se lo voy a explicar. Cuando empezamos a hablar de estas cuestiones, de la parte teórica, dijimos que la nación tiene como una de sus
características, la construcción de la nación, a habitar un territorio en común. Si a eso le agregamos el idioma, si a eso le agregamos la religión, si a eso le agregamos una historia, si a eso le agregamos usos y costumbres comunes, yo tengo una nación. Yo digo, bueno, acá tengo una nación. Si yo, o ustedes, cualquiera de nosotros, nos paramos frente a lo que eran los dominios españoles en Latinoamérica, de México a Ushuaia, una de las cosas que vamos a ver es que de México a Ushuaia yo tenía, por lo menos visto desde lejos, una gran nación. Territorio común habitado por el mismo grupo étnico. Segunda cuestión, mismo idioma, chicos. En México y en Buenos Aires se hablaba el mismo idioma, pasando por Perú y Panamá. Misma religión, todos eran católicos, apostólicos, romanos, muy fuertemente influenciados por la iglesia. Una religión fortísima, impuesta de una manera muy particular, tan poderosa que se llevó puesta y aniquiló las religiones precolombinas. Todos los pueblos latinoamericanos, de México a la Argentina, son tremendamente religiosos, con sus más y con sus menos, con sus pequeñas variantes, son tremendamente religiosos y todos son católicos. Idioma, religión, una historia en común. La conquista, la colonia, gobernantes en común, el rey español, moneda común, la moneda española, leyes, toda la legislación era de la legislación española. En México, en Lima y en Buenos Aires la gente se casaba de la misma manera con las mismas leyes. Misma estructura jurídica, misma estructura militar, misma estructura impositiva. Todo eso generaba la sensación que yo, mirando desde afuera, le digo, señores, acá estamos en presencia de una nación hecha y derecha. Pero llega 1810, empiezan los tiros por aquello que conocemos como las guerras de la independencia. Y durante 15 años, de México a Buenos Aires, se producen una serie de acontecimientos bélicos, revolucionarios, que involucran a los que querían ser independientes y a los españoles que querían conservar esto, que termina con la victoria de los criollos o de los patriotas, como le quieran llamar, o como los españoles nos decían, los insurgentes, porque claro, para ellos nosotros éramos los malos. Y entonces los españoles un día se van, 1825, los españoles hacen la valija y se van. Se terminaron las batallas por la independencia, los españoles se consideran derrotados, firman un papel y dicen hagan lo que quieran, yo me voy al diablo. Ahora, en ese momento uno dice, acá vamos a construir la hiper, super gran nación latinoamericana, de la que todo el mundo de la política se llena la boca, la patria latinoamericana, y ahora teníamos el elemento central para construir la nación americana, que era la nación. Íbamos a construir un superestado basado en esta nación con tantas cosas en común, ¿o no? Bueno, ¿qué pasó? Los hijitos de España crearon 18 países. 18, chicos. 18. No 2, 3. No, 18. Nos fragmentamos ilimitadamente. Por eso cuando yo escucho hablar de la nación latinoamericana me río. Le digo, si del día 1, cuando tuvimos la oportunidad, estamos peleados. Tenemos diferencias. ¿Dónde diablo está la nación latinoamericana si es todo de boca? Porque en los hechos es imposible. No hay ningún rasgo de que queramos perder el derecho sobre la quinta nuestra, sobre el pedacito. Bueno, ¿cómo fue esto? Armamos 18 estados. Chicos, 18 estados hablamos. Se crearon los estados y los grupos que crearon esos estados, los que llevaron adelante el proceso de creación de esos estados, cada uno de ellos fue
quedándose con lo poco o mucho que podía abarcar de lo que había sido pertenencia de los españoles, y decía esto es mío, y fueron consolidándose en algunas cabeceras, en algunas ciudades, lo que luego serían futuros estados. En lo que serían luego las capitales de los estados, se armó el grupo intelectual, militar, llamémosle la aristocracia, la gente que sabía, que tenía una idea de dónde tenía que ir, dijo, señores, vamos a crear un país mío. No vaya a ser que se haga más grande y que después no tenga dominio. Entonces, en cada uno de los lugares donde hubo masa crítica, donde hubo personas que pudieran delinear un esquema, se construyó un país. Armaron y empezaron a tener algunos inconvenientes, y alrededor de 1850, 20 años después de que se fueron los españoles, cuando miramos el mapa, yo tengo 18 países. Recién comenzando, recién dando sus primeros pasos, consolidando sus procesos internos, saldando sus deudas internas, peleándose, pero se crearon. Y más o menos empezaron a consolidar esencialmente sus fronteras. A partir de 1850, 1860, el territorio adquiere un valor que no tenía 30 años antes. Que era como que era mucho, y ahora, y se armaron en estos países. Entre otros se armó el nuestro, pero se armó la caja teórica. No teníamos nación, porque esa nación que venía de España se había disgregado y no se había creado una nueva nación. Esa nación en la Argentina, en el año 1853, cuando se sancionó la Constitución, era más importante ser riojano o correntino que ser argentino. Los riojanos tenían mucho más identidad que el argentino, que era algo recién nacido, recién parido. En ese esquema, en esa cuestión tan particular, es que nos aparece a nosotros la necesidad, 10, 12, 15 años después, algunas de las personas que conducían el país, o intelectuales, empiezan a advertir que, dadas las circunstancias, nosotros necesitamos construir algo que nos una para evitar el peligro de disgregación territorial. Yo tengo que tener algo que pegue a la gente, tengo que crear una capita de dulce de leche que crea a la gente. En el caso nuestro, por ejemplo, además era necesario, según los pensadores de la época, porque la Argentina era un país de puertas abiertas. La Argentina se estaba empezando a llenar de inmigrantes. Entonces, la identidad no era el gallego, era el turco, era el judío, era el inglés, era el francés, era el tano, pero no era un identidad. Entonces, había una necesidad de crear algo que generara una cuestión nacional para que esto consolidara esta estructura que se había creado 15 o 20 años antes. Entonces, ocurrieron dos cuestiones importantes que dieron paso a los primeros pasos, valga el juego de palabras, para construir esta cosa nacional, para darle identidad. Entonces, la explosión de la escuela pública, fruto del artículo 5 de la Constitución, que le daba como obligación al Estado la educación primaria, y una historia escrita por el Bartolomé Mitre, que generaba una historia particular para ser contadas como nexo en todos los chicos que iban al colegio. Entonces íbamos a crear algo que fuera lo nuestro. Yo no podía referenciarme en el rey español, ya se había ido el rey español, pero tampoco tenía otra referencia. No teníamos nosotros la cultura prehispana mexicana ni peruana, que podía dar un fundamento y decir vengo de los mayas, vengo de los incas. No teníamos nosotros, no estaba vista. Entonces apareció Mitre y escribió una historia y generó los próceres. Rescató algunas cosas de la historia, posiblemente con la mirada tapada, pero lo hizo. Y entonces apareció San Martín, apareció Belgrano, e invisibilizamos a Bolívar, a O'Higgins, a Artigas, porque eso eran de los otros. Yo creé los míos, los llevé a categoría de superhéroes.
Necesitábamos tener superhéroes que fueran nuestros referentes, que explicaran por qué la plaza se llama Plaza San Martín y la avenida se llama 9 de Julio. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron los primeros que se dieron cuenta que teníamos que ser libres e independientes. Entonces empezamos a glorificar eso para que eso fuera la raíz de lo nuestro. Y entonces apareció, por ejemplo, empezaron los feriados nacionales, los desfiles militares. El 25 de mayo fue feriado, el 9 de julio. Teníamos que exaltar lo nuestro, había que crear eso nuestro. Y le dimos un valor a esos próceres particulares y a explicarle a cualquiera que caminara por qué la calle se llamaba de la manera, por qué se llamaba Castelli, Saavedra, 9 de julio, 25 de mayo. Entonces, se creó eso para darle alguna cuestión a la nación, para empezar a generar cierta homogeneidad. Luego, más o menos, unos 30 años después de Mitre, unos 25 años después de Mitre, va a aparecer otro arquetipo que es Martín Fierro. El poema de José Hernández va a incorporar algunas cuestiones del hombre de campo a la nación, al concepto de nación. El gaucho, el caballo, el rodeo, para ser nuestros. El asado. Entonces, todo eso nos va a dar, en principio, los primeros palotes hacia la nacional, hacia la creación de la nación, porque somos muy jóvenes y porque no queremos tomar y no íbamos a tomar nunca lo del otro. No íbamos a decir, nuestro prócer número uno es Fernando VII. No, como mucho Colón, descubridor. Pero para acá en el medio, Virreyes no, Reyes no, alguna cosita, porque al fin y al cabo, pero no era eso el objetivo. Entonces, vale la pena que nosotros tengamos presente estas cuestiones. Cuando ustedes caminen por las calles van a ver que los nombres de las calles refieren a todos los tipos que pelearon con San Martín, todos los nombres de las batallas de la independencia, a nombres de curas, a nombres de batallas, Salta, Tucumán, Avenida de los Constituyentes, Avenida 9 de Julio, Plaza de Mayo. Estamos ahí. No estoy diciendo Plaza Fernando VII, no estoy diciendo provincia Isabel la Católica, no estoy diciendo eso. Entonces, para tenerlo presente como forma de entender cómo los pueblos latinoamericanos, esto que hicimos acá nosotros lo hicieron todos, porque no había diferencia. Imagínense en Centroamérica. ¿Qué sentido tenía construir Salvador, Nicaragua, Guatemala y generar esas divisiones? Podrían haber sido un solo país. Bueno, por múltiples razones terminaron divididos y luego tuvieron que justificar por qué estaba dividido. Los guatemaltecos ser guatemaltecos, los nicaragüenses ser nicaragüenses. Entonces, armaron un formato parecido al nuestro, cada uno a su manera. En esto de Latinoamérica, yo quiero decirles algo que, para que ustedes lo tengan presente y para ser muy honesto. Había, por supuesto, grupos, pueblos que tenían una fuerte identidad y que no necesitaron de esto, de lo nuestro, o fue mucho más simple. Sin duda, por ejemplo, un ejemplo de pueblo con mucha identidad y con mucha fuerza nacional pre-constitución del Estado es el caso de Chile. Los chilenos, que además vivían en un espacio mucho más reducido y eran más pocos, y el mundo geográfico los había llevado a ser un pedacito muy chico donde las cosas funcionaban de otra manera, tenía una identidad nacional muy grande. El Chile de la época de la independencia es un Chile que al norte tiene el desierto de Atacama, que al sur tiene todas las tierras que luego serían la Patagonia, al este tiene la cordillera de los Andes y al otro lado 80 kilómetros del Pacífico. Entonces esa pequeña lonja contribuyó a una identidad. Luego otro caso
es el caso mexicano, ¿no? Donde los mexicanos también tenían una fuerte identidad local, exacerbada sin duda por la presencia del gigante del norte que es su vecino, con quien tuvo múltiples y múltiples y múltiples conflictos de todo tipo, y que además ya formaba un grupo con mucha identidad diferente. Eran muy diferentes el origen de los mexicanos que el de los norteamericanos. Entonces, los mexicanos, entre otras cosas, casi como necesidad para poder oponerse, tuvieron que consolidaron lo suyo de una manera muy particular. Armaron digamos, sus pequeñas bases para construir la nación, la nacionalidad mexicana antes que otros. ¿Mm? Y después los mexicanos, a partir de 1930, van a tener un envío muy particular en lo que nosotros conocemos como reivindicación de todo su pasado precolombino, que es muy interesante tener presente porque lo usan de una manera muy fuerte. Es muy, muy llamativo y muy lindo ver cómo no se olvidan de eso. Y después, el tercer caso, que vale la pena marcarlo, aunque no sea hija de España, es el caso de Brasil. Cuando nosotros vemos a Brasil, lo que vamos a ver es un lugar que ya tenía su identidad propia en el momento en que empieza sus primeros pasos hacia la independencia. Con el plus o con la cuestión importante a destacar que en el año 1806 los reyes portugueses se trasladan a Brasil, a su colonia, y entonces permanecen acá 15 años, y entonces eso ayuda a la consolidación de una identidad. Y cuando el rey portugués decide volver a Portugal, en el año 1821, su hijo decide quedarse acá y declara la independencia de Brasil y dice Brasil va a ser una monarquía. Y Brasil es durante 60 años una monarquía. Del 21 al 89, Brasil es una monarquía. No sé qué, para que lo tengan. Luego va a pasar a ser república todo, pero esto ayuda a la consolidación de una cuestión nacional. Y también explica esto de que hayan tenido esta unidad tan especial de que haya sido inclusive cabeza de reino. Esto explica la no disgregación de Brasil. La colonia portuguesa en América es un solo país. Las colonias, para usar la palabra colonia, está mal usada, pero bueno, los dominios portugueses en América se constituyeron un solo país, Brasil. Y los dominios españoles en América terminaron siendo 18. Simplemente para marcarles algunas cuestiones para que ustedes las tengan presentes, no se les escape y sea un elemento para el análisis. ¿Mm? ¿Me siguen en esto? Un segundo, por favor, chicos. ¿Me siguen acá? ¿En esto que les estoy diciendo? ¿Alguna duda? Sí. ¿Eh? ¿Estamos bien ahí? Bueno, me aguantan 2 minutos, me hago un café y seguimos. ¿Sí? Por favor. Gracias, chicos. Bueno, continuamos. Espero que haya quedado claro esto que hemos hablado de nación. Yo me detengo mucho porque me insisto que su vinculación directa con la formación del Estado, su actualidad, y fundamentalmente porque cuando hablamos de gobierno, Estado y nación tenemos que tener presente que son cosas muy vinculadas entre sí, pero especialmente son cosas que tienen, son conceptos diferentes, son cuestiones diferentes. Bueno, vamos a pasar, tenemos una media horita, un poquito menos. Vamos a hablar de características. Cuando hablamos de características del Estado, vamos a referirnos a
Yo me voy a referir específicamente a dos de ellas, a dos. Y voy a sobrevolar dos más o tres más. Pero me quiero detener en la clase de hoy, en la primera de ellas, que es el monopolio de la fuerza, que es una característica esencial de los estados. No, en algunas cosas yo enfatizo mucho en que esto es algo que sucede en todos los estados. Cuando yo tuve la primera charla con ustedes, la primera clase con ustedes, yo les dije, el mundo está dividido en 200 estados que tienen elementos, características y funciones básicas iguales. Todos los estados de la Tierra, que son estados, no estados fallidos, no estamos hablando de Sudán del Sur, que no sabemos si tiene dominio inclusive de su territorio, para empezar desde la base, pero todos los estados de la Tierra que ustedes se están imaginando en este momento, salvo que alguno de ustedes me sorprenda con un ejemplo muy especial, pero vamos a decir, todos los estados de la Tierra tienen cuestiones comunes. Por eso son estados y por eso existe la teoría del estado, porque los pone a todos iguales. Cuando yo después lo miro con lupa, voy a ver diferencias adentro, algunas cuestiones, pero todos tienen territorio, todos tienen población, todos tienen gobierno y ejercen la soberanía, todos tienen un plexo legal propio muy fuerte que tiene que ver con esto que hablamos, y todos tienen elementos, características propias. Dos o tres de esas características son exactamente iguales en todos los estados. Una de ellas es el monopolio de la fuerza. Todos tienen la nación, como lo acabamos de explicar, y todos tienen tres o cuatro funciones básicas que son iguales en todos los estados. Se pueden llamar de otra manera, es posible, pero cuando uno lo analiza dice esto es tal cosa. Los estados tienen justicia, los estados trabajan en el tema seguridad interna, la seguridad a sus habitantes. Todos los estados tienen un esquema de defensa que tiene que ver con la integridad territorial, sea real o ficticia, pero todos tienen ejércitos, fuerzas armadas, y todos los estados tienen un cuerpo de personas que se dedica a lo que conocemos como relaciones exteriores. Todos se relacionan con los otros estados. Bien o mal, más grande o más chico. El estado más peleado del mundo con todos los países, algún vínculo tiene, algún embajador tiene. En otro lado, porque necesita de ese vínculo. Y porque los estados existen en la medida en que en que son reconocidos por el otro. Porque el reconocimiento implica que estoy aceptando la posesión territorial que ese estado detenta en ese momento. Esta es la clave. ¿Mm? Yo de este lado, Chile del otro, yo de este lado, Uruguay del otro, y sabemos cuál es la frontera. Ambos, ese detalle. Bueno, entonces vamos a ir a las características, que es una de las cuestiones que sucede en todos lados del mundo. Y la característica más común o más importante, o que uno nítidamente ve cuando analiza estas cuestiones, es lo que conocemos con el nombre de monopolio de la fuerza. ¿Mm? Monopolio de la fuerza. ¿Qué es el monopolio de la fuerza? Significa que el Estado, dos cosas o varias. Una de las características del monopolio de la fuerza es que el Estado es el único que tiene la fuerza pública para hacer, para obligar. El Estado. Nosotros le hemos dado al Estado esa fuerza. Pero el concepto más simple de monopolio de la fuerza deriva del acuerdo de la gente que vive en ese Estado, o sea, nosotros, que hemos dicho algo que es la clave de todo esto, que es: no voy a hacer justicia por mano propia, renuncio a la venganza. Eso es el monopolio de la fuerza. Ninguno de nosotros que tiene fuerza potencial la va a usar.
se la vamos a dar al Estado, para que el Estado sea el que haga la justicia en nombre nuestro. Yo no voy a hacer justicia por mano propia. Renuncio a la venganza. Renunciar a la venganza implica que voy a depositar mi confianza en esa estructura que es el Estado, que a su vez va a construir un esquema que me va a garantizar a mí que va a cumplir. ¿Cómo está personalizado, cómo está imaginado ese esquema? Y es el ordenamiento judicial. El Estado va a construir un sistema judicial que va a garantizar que lo va a solucionar él independientemente, va a hacer justicia sobre los conflictos de las personas. Ninguno de nosotros, cuando tiene un conflicto, lo resuelve por sí. Lo vamos a resolver llevándolo a la justicia. Ese es el monopolio de la fuerza. La justicia la hace el Estado. El único que puede hacerlo esto es el Estado. Entonces el Estado construye una arquitectura judicial para asegurarse que va a poder ejercer ese monopolio de la fuerza. Va a imponer la ley, porque yo voy a ir a buscar la ley si tengo un conflicto personal. Cualquiera de nosotros puede vivir una controversia de cualquier naturaleza. Desde la controversia más simple que cualquiera de ustedes se puede imaginar, porque puedo tener un problema por las ramas del árbol del vecino, hasta los hechos más increíbles y más dolorosos, como puede ser una violación seguida de muerte de un familiar querido. En todas esas circunstancias, pasando por todo lo que se nos puede ocurrir, un alquiler, una contratación, un choque, un robo de un celular, cualquier cosa, ya sea que genere o no un delito, porque no todo tiene que ser un delito, puede ser una cuestión simple, una cuestión civil. No me pagas el alquiler, quiero romper una sociedad, queremos dividir una herencia. Todo eso se hace a través de un esquema legal de la justicia y del Estado, que con su fuerza garantiza que lo que suceda va a ser cumplido. Lo que el juez diga en última instancia sobre el testamento, sobre la adopción, sobre un contrato de compraventa, sobre un alquiler, sobre la disolución de una sociedad comercial, sobre un divorcio, sobre un asesinato, sobre una violación, sobre un robo, todo eso, la fuerza del Estado va a garantizar de que se cumpla. Lo que decida la justicia sobre estas cuestiones. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano no lo voy a hacer yo personalmente. Porque voy a entrar en anarquía. No, necesito este ordenamiento, este orden que es clave para la construcción del Estado. Entonces el Estado arma un esquema de justicia importante, grande, y me garantiza a mi ciudadano que cualquier controversia que yo voy a tener, desde la pequeña, desde la tontera, desde la multa porque pasé un semáforo en rojo, hasta un asesinato, va a ser resuelta por la estructura jurídica que ha montado el Estado en sus diferentes niveles. Y ese es el monopolio. El Estado tiene ese monopolio de hacer cumplir, de garantizarle a las personas que las cosas van a ser así. Esta es la característica central del Estado moderno. No hay justicia por mano propia, hay una renuncia explícita a la venganza y las controversias las soluciona el Estado, que con su fuerza va a obligar a que el resultado del proceso por el cual se dilucida si yo tengo razón o no tengo razón, se va a ejecutar, porque le va a poner la fuerza del Estado. Este círculo es el Estado moderno actual, clave para la construcción del Estado moderno. No hay Estado moderno si yo no tengo esto. Y los estados actuales, en todos existe eso, la fuerza del Estado tomando decisiones. Ahora, la expresión monopolio de la fuerza, monopolio, digamos, este monopolio
que es uno solo el que tiene esta fuerza, se materializa de varias maneras. La primera es que en el ordenamiento jurídico, o sea, hay una cantidad importante de leyes que van a ser aplicadas ¿por quién? Por los jueces. ¿Y quiénes son los jueces? Los jueces son una serie de señores que nuestra Constitución dice tienen que ser abogados, tienen que haber estudiado, no cualquier tipo que va por la esquina es el que va a hacer justicia, sino un señor que estudió, esto lo dice el artículo 111 de la Constitución Nacional, un señor que estudió va a tener en su mano mi caso, mi petición, haga justicia, le digo yo al Estado. He sido estafado, quiero que haga justicia. Me han sacado de mi casa, haga justicia. Le pegaron un tiro a mi hermano, haga justicia. Este haga justicia, yo se lo digo a quién. A esa estructura que creó el Estado que se llama Poder Judicial, en el caso nuestro. Y va a aplicar una serie de leyes que hizo el Congreso. Y si el resultado es que yo tengo razón y que el que le pegó un tiro a mi hermano tiene que ir preso, vamos a tener dos elementos, además de la justicia, claves para que esto funcione. Uno, vamos a tener la policía, que es la que lo va a tomar preso al señor y le va a decir, quédese acá porque usted tiene que pagar por haberle pegado un tiro a fulanito. Y luego vamos a tener otra estructura que de alguna manera va a simbolizar parte de ese monopolio, que es el servicio penitenciario. Necesito lugares de detención para las personas que tienen que cumplir penas privativas de la libertad. Porque así castiga la sociedad. Si hiciste tal cosa, te meto preso. 5 años, 3 años, 20 años, de por vida. Depende del sistema, depende de la gravedad de la situación. Entonces, yo tengo la policía, tengo el sistema penitenciario y tengo la justicia. Estos son los grandes elementos que el Estado tiene para ejecutar y para cumplir. ¿Mm? Y otros instrumentos que tiene el Estado para que se cumplan algunas cosas. ¿Eh? El juez le manda una carta, una nota al registro civil y le dice al jefe del registro civil, está demostrado que Jiménez Peña no es Jiménez Peña, por todas las cosas así, le pido por favor que le cambie el nombre. Entonces me van a cambiar el nombre y me llamaré Oscar de la Fuente, por ejemplo, de las cosas que se pueden hacer. Eso no, casi no ejerce violencia. Me presento ante el juez, digo, descubrí que mi padre no es mi padre, que mi padre es fulanito, acá están los antecedentes, el examen hoy de ADN, y paso a llamarme de otra manera. Por ejemplo, por dar un ejemplo de las cosas más simples que pueden suceder. Todo esto lo hace el Estado con su fuerza. No puedo entrar yo a patotear al registro civil y me digo, quiero cambiarme. ¿Por qué? Porque yo acepté vivir en esta sociedad donde las reglas de juego indican que yo no hago justicia por mano propia, yo no hago venganza y confío en las instituciones que el Estado ha creado para esto. Ahora, ese monopolio de la fuerza tiene que tener tres características. Tiene que ser legal, tiene que ser legítimo y tiene que ser racional. O sea, el monopolio de la fuerza como concepto es una cosa, pero para que sea operativo y yo lo pueda vivir con la intensidad que tengo que vivirlo y con la confianza y de la importancia que tiene en mi país, en la Argentina, necesito que sea legal, legítimo y racional. ¿Qué es legal a estos fines? Tiene que ser fruto de una ley, tiene que ser escrito, tiene que ser conocido por todos. No me pueden aplicar una norma que no existe. Entonces, presumo que la norma es escrita.
necesito que la norma sea escrita para que todos podamos saber que existe una norma que dice haga tal cosa o no haga tal cosa. Yo les voy a dar un ejemplo absurdo. Me detiene la policía en el auto dentro de un rato y me dicen, usted no puede manejar, le vamos a quitar el auto y el carnet de conductor porque está vestido con una camisa celeste. Y yo seguramente le voy a preguntar, ¿pero dónde salió esa tontera? Bueno, el comisario de la esquina no quiere que la gente conduzca con camisa celeste. ¿Tiene fuerza? Sí. ¿Me detiene? Sí. ¿Es posible que me quite el auto? Sí, claro. Estoy ante la fuerza pública. ¿Que me saquen el carnet? También. Ahora, esa es una norma que no existe. Esto es la voluntad absurda del jefe de policía del barrio que tiene fuerza y dice, hoy me voy a reír de los tipos que tienen camisa celeste. No hay ley. No es una norma que yo esté obligado a cumplir. Distinto sería si el Congreso hubiera sancionado la semana pasada una norma absurda, pero la hubiera sancionado, que diga nadie puede conducir auto vestido de celeste, ya sea hombre o mujer. Entonces, bueno, yo hubiera ido con camisa blanca, verde, o rosa, o negra, pero no con camisa celeste, porque sé que hay una norma. Después me enojo, mando una carta a los lectores, no voto más, ese cara dura que hizo eso, pero esa es otra historia. La norma existe, está la ley. ¿Mm? Cuando ustedes avancen en la carrera y estudien Derecho Constitucional en la facultad, una de las cosas que le van a enseñar en la Constitución cuando la abran y vean cómo funciona, es algo que se llama régimen de la sanción de las leyes, cómo se sancionan las leyes. Entonces, ese, ese, en ese momento en la facultad van a aprender que existe un mecanismo para generar leyes. Una de las características de la ley es que tiene que ser escrita. Y otra de las características de la ley es que tiene que ser dada a publicidad para que todo el mundo sepa que existe esa ley y la cumpla o la observe. Entonces, ahí dice la ley, que se publica en el boletín oficial, esto lo dice el artículo 1 del Código Civil, que se publica en el boletín oficial, que a los 8 días de publicada entra en vigencia, o sea, le da tiempo a que todo el mundo se entere. ¿Me explico? Hay una cuestión que tiene que ver con el tema legal, tiene que ser una ley para que yo la conozca y para que me la puedan aplicar. No me pueden aplicar algo que no existe, que es la voluntad tonta del jefe de policía de la comisaría de mi barrio. Pobre tipo, le estoy dando un ejemplo que lo hago quedar como diablo. No sé de quién es. Entonces, esto es importante. Que tengamos presente que para que el monopolio tenga fuerza, para que el monopolio pueda ser aplicado, lo primero tiene que haber una norma que diga esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y lo tenemos que conocer todo para saber que cuando lo hacemos estamos bien y cuando no lo hacemos estamos cometiendo un delito. ¿Me explico? Un delito es una forma de decir, puede ser cualquier otra cosa. ¿Mm? ¿Les queda claro esta cuestión? Bueno, así como decimos que la norma tiene que ser, que el monopolio de la fuerza tiene que ser legal en el sentido de que tiene que nacer de una norma, y ya hemos dicho que la norma es escrita, pública, conocida, para que se produzca la cadena que me lleva a mí a decir, bueno, está bien, que me apliquen la norma. Le hemos puesto al lado otra palabra y hemos dicho, esta norma tiene que ser legal y legítima. ¿Qué significa legítimo en términos de monopolio de la fuerza? Significa que la ley escrita que me aplican tiene que haber sido dictada por el organismo correspondiente, que es quién,
el Congreso de la Nación. Yo vivo en una república democrática donde existe una constitución que dice que no hay un poder absoluto. Como no hay poder absoluto, tenemos esto que llamamos división de poderes, que en realidad en los hechos es una división de funciones. Le hemos otorgado al poder legislativo la función de hacer las leyes. Entonces hay todo un capítulo de la Constitución Nacional que dice, miren, este poder hace las leyes. ¿Cómo las hace? Y bueno, la ley va a entrar por una cámara, luego que se vote en una cámara va a ir a la otra, porque yo tengo dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y tienen que seguir un procedimiento interno, cómo tienen que ser tratadas, cómo tienen que ser tratadas en comisión, cómo tienen que ser las votaciones. Pero más abajo, más importante aún, me dice algo que es el corazón de la legitimidad. Me dice, tiene que ser votada por los señores diputados y senadores elegidos por la gente. El Congreso es una institución que está integrada por personas que ustedes y yo hemos elegido. Nosotros votamos y elegimos a los diputados y a los senadores que hacen las leyes que luego nos aplican a nosotros. Cómo se elige un diputado, cómo se elige un senador, termina siendo una cosa esencial, porque lo que le va a dar la legitimidad a la sanción de la ley que luego me van a aplicar a mí, o que el Estado va a tener en potencia para aplicarme en aquello de el monopolio de la fuerza, que es la característica central del Estado, base del pacto por el cual yo formo parte del Estado. Integro el Estado porque el Estado va a ser me va a garantizar a mí que yo voy a tener seguridad, que yo voy a tener justicia, una serie de cuestiones que yo le entrego en esto del acuerdo, del pacto. Ahora, cómo se eligen esos diputados y cómo se eligen esos senadores es esencial para la que conocemos como legitimidad. Porque nosotros necesitamos que la norma que nos aplican haya tenido el ok popular. ¿Cuál es el ok popular? Fuimos a votar, elegimos y estos tipos armaron algo que luego me aplican a mí. La ley de alquileres, que tiene tanta controversia, que la gente se queja. ¿No me gusta? A mí no me gusta. Pero esto no significa que no sea una ley legítima. Es una ley legítima que nosotros estamos respetando y se está aplicando. ¿Por qué? Porque forma parte de todo el esquema del ordenamiento casillero por casillero que tiene este esquema. La legitimidad de la norma se convierte en un elemento esencial para que yo acate la norma y para que el Estado me aplique esa norma. Entonces yo lo primero que miro, digo, ¿quién la sancionó? ¿El Congreso? Sí, perfecto. ¿Es válida? Sí, por supuesto. Bueno, no tan solo es una ley, sino que tiene la legitimidad de origen los tipos que la votaron, que son los que yo elegí. Yo los legitimé el día que fui a votar. No importa si esos señores los elegí yo o yo elegí a otro. Todo el Congreso en su funcionamiento es un funcionamiento armónico que tiene que ver con 257 diputados y 72 senadores que son elegidos en algún momento. Y están legitimados porque son mis representantes para cumplir determinada función. Entonces la pregunta acá es, ¿y las leyes de Videla? ¿Y las leyes de Galtieri? ¿Cómo es eso? Entonces, tengo que obedecer leyes hechas por Videla y por Galtieri. Bueno, acá entramos en una pequeña controversia que yo creo que vale la pena que les diga mi mirada. En primer término, son leyes. ¿Mm? No han seguido el proceso de sanción de las leyes, su legitimidad está en duda. Yo puedo decir, ¿es legal? ¿El Estado me aplicó una ley sancionada por Videla? Sí.
pero toda su legitimidad no existe, porque no cumplió con las normas de la Constitución. No fue una norma, una ley sancionada por el Congreso, sino por el dictador que se levantó a la mañana y firmó y dijo aplíquese a la población de la Argentina. Es ley, es conocida, es publicada, cumple con esos requisitos, pero no cumple con el requisito de la legitimidad. Entonces, muchos se preguntan, todas las leyes sancionadas durante la etapa del gobierno de la dictadura, todas esas leyes deberían derogarse. Depende del lado en que uno se pare, en general, la corriente dice no. Se han derogado muchas por tener, entre otras cosas, este defecto de origen, su ilegitimidad, pero muchas de las normas han seguido funcionando y se siguen aplicando en aras de aquello que se llama seguridad jurídica, que en este caso es bastante controvertido. Pero se dan cuenta cuál es la diferencia. Una norma, yo tengo dos normas, una ley de alquileres que no me gusta y una norma y una ley de Videla. Las dos son leyes, pero una tiene legitimidad aunque no me guste y la otra claramente no tiene legitimidad. No puedo yo plantearla de otra manera. ¿Me explico? ¿Mm? Es decir, la legitimidad se convierte en un elemento esencial para que yo pueda decir, Sebastián, Profe, usted mencionó que para los abogados hay un poder reservado. ¿Cuál dijo que era? el poder judicial. Bien. Artículo Y 111 de la Constitución dice, para ser miembro del Poder Judicial de la Nación hay que ser abogado. Por lo tanto, perfecto. sí, Eh, está reservado para el nosotros. presidente puede legislar. El presidente puede legislar, lamentablemente, por la reforma del año 1994 a través de los decretos de necesidad y urgencia. Y no, o sea, el presidente, como en el caso de Mauricio Macri, creo que no era abogado, él era ingeniero, por No, ejemplo. no, 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 olvídese si es abogado o ingeniero. No, no. El poder judicial tiene que ser tiene que ser abogado, mi hijo. No el poder ejecutivo. El poder ejecutivo puede ser cualquiera. Cámpora era odontólogo, Perón era general. ¿Son inválidas las leyes de Cámpora? Pero, o sea, sí, sí, no, por supuesto, pero, o sea, de igual forma puede llegar a legislar, digamos. El presidente está autorizado a legislar por la Constitución, no por ser Macri o por ser ingeniero, por la Constitución. La Constitución le otorga al presidente la facultad de hacer algo que se conoce con el nombre de decretos de necesidad y urgencia. O sea, si por algún caso especial el presidente necesita sacar una ley urgente y no puede esperar los tiempos del Congreso, que dice que hay que estudiar la ley, que se sanciona en una Cámara, que pasa a la otra, que puede llevar un mes o 20 días si lo hacemos a hipervelocidad. ¿Me explico? Entonces el presidente puede sacar un decreto de necesidad y urgencia sobre un tema que considere urgente. Su nombre lo dice. Por la necesidad y la urgencia. El presidente puede sancionar. Por ejemplo, el presidente que más decreto de necesidad y urgencia ha sancionado fue Néstor Kirchner, por ejemplo. Cuando uno ve el listado, dice, el que más ha sancionado es él. ¿Qué pasa con el decreto? Inmediatamente que el decreto se firma y entra en vigencia mañana, por ejemplo, el decreto es enviado al Congreso, donde hay una comisión que valida los decretos de necesidad y urgencia, los convierte como en leyes, me explico, le da una especie de sanción parlamentaria que subsana la debilidad de origen que tiene eso, que es una norma hecha por alguien que no debería hacerlo, que es el presidente, pero le damos esa facultad por si tiene una urgencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que tuvimos ahora en la pandemia, que Claro, era algo. por ejemplo, Fernández gobernó durante mucho tiempo en la pandemia con decretos de necesidad y urgencia porque, bueno, porque la pandemia lo obligaba, ¿no? No. Y ese decreto luego pasa al Congreso para que el Congreso lo valide, le dé una pátina mayor de legitimidad, aun cuando tiene mucha legitimidad porque la propia Constitución le otorga al presidente la facultad de este,
dictar decreto de necesidad y urgencia. Y le dice, usted puede dictar decreto de necesidad y urgencia, tiene que mandarlo al Congreso, bla, 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 pero le dice, hay áreas que usted no puede legislar. Y le dice, usted no puede legislar por decreto de necesidad de urgencia de temas penales, por ejemplo. No puede modificar el Código Penal el presidente, ni imponer ningún tipo de delito. Eso es imposible. No puede hacer sobre cuestiones tributarias, o sea, no puede crear impuestos. El presidente no puede decir, bueno, vamos a crear un impuesto de emergencia, no sé, sobre los autos 0 kilómetros de 1.000.000 de pesos, por decir un esquema. No puede hacerlo. Eso es facultad del Congreso, porque los impuestos los tiene que sancionar el mismo pueblo, tiene que aceptar este impuesto. Y el pueblo está representado en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y luego no puede tampoco emitir decreto de necesidad y urgencia sobre temas electorales. O sea, no puede cambiar las reglas de juego por decreto. No puede decir mañana el presidente vótese con boleta única, por ejemplo. Aunque todo el mundo le diga sí, hacelo, no puede. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Tienes áreas que no puede. El resto sí. No sé si me explico lo que quiero decir. Esto es una facultad constitucional otorgada al presidente en la Constitución de 1994, en la reforma del año 1994. ¿Me siguen en esto? ¿Eh? Así que ese es el esquema del tema de las leyes. Y las leyes las hace el Congreso, salvo los decretos de necesidad y urgencia, si quieren verlo así, que además tienen límites en cuanto a la temática, algunas cosas no pueden, y estos decretos de necesidad y urgencia son validados por el Congreso posteriormente. Entran en vigencia y luego el Congreso los analiza y les da un viso de legalidad, llamémosle, diciendo, bueno, está bien, van a ser como si fuera una ley y va a ser inobjetable, y va a ser oponible a terceros y bueno, cosas por el estilo. No sé si me expliqué claramente. ¿Estamos? Chicos, ok, díganme por lo menos, de lejos. Sí, sí. Bueno, Perfecto, perfecto. se entendió. Bueno, perfecto. Entonces, siendo las 55, los abandono. Queda el último punto, el tema racional. No tenemos tiempo de entrar en esto y nos vemos el jueves que viene. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Gracias, Listo, chicos. profe. Usted envía el link.